escuchamos juntos y queremos escuchar a Jesús que nos habla en el Evangelio, vamos a escuchar el domingo, y para que Él nos sea el que nos guíe. San Lucas en el capítulo 10, lo voy a leer más abreviado. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni al calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. En este caminar de Jesús a Jerusalén va formando a los 12, a los apóstoles, va formando aquí a los 72, a los demás discípulos. Y el seguimiento de Jesús es también un envío, los envía delante de Él. Y en ello nos envía también a nosotros. Los bautizados y confirmados somos llamados por Cristo a ser discípulos, un seguimiento sin condiciones, pero también somos enviados por Jesús. Nuestra fe no es algo meramente privado para mí, porque me gusta y me la quedo. El Señor nos envía y nos envía a llevar su paz, a anunciar que Dios viene a reinar, que quiere reinar en nosotros. Cuando Dios reina, da el perdón, da la fe, da la gracia, da la santidad, del comienzo de la vida eterna. En este envío, está tomado en ese momento en la vida de Jesús, y aún en la iglesia primitiva había muchos predicadores, digamos así, ambulantes. Dejaban todo e iban recorriendo las ciudades anunciando el reino. Por eso tiene algunas, como digo, condiciones propias de ello. El de no estar buscando qué casa estar, que recibieran a donde fuera, que tenían derecho a su salario, a vivir habían dejado todo, a anunciar y así a vivir de lo que les dieran sin pretensiones y sin estar curioseando y tampoco buscando su propio beneficio, lo que les dieran. Por eso tenían que ir en pobreza, y también les anuncia dificultades, los envía como ovejas en medio de lobos. No tenemos que temer que por dar el testimonio de Jesús haya contrariedades. Siempre las va a haber. Y la iglesia en su conjunto y cada enviado de dos en dos, pues también es un envío comunitario, se envía en nombre de la iglesia, vamos a encontrar dificultades. Tenemos que buscar no poner dificultades nosotros por nuestro antitestimonio o por nuestros pecados, pero también tenemos que saber que la iglesia, nosotros llevamos el Evangelio de Jesús, que no siempre agrada y que por lo tanto va también a ser agredido, como fue Jesús y como fueron los demás apóstoles. Jesús, esta misión, que es parte de ser bautizado y confirmado, sellado con el Espíritu para ser enviado, que tiene distintos niveles, solamente hablamos de los sacerdotes, las religiosas, pero los padres de familia, cada uno en el lugar de trabajo, cada uno donde lo envíe. Es una intención, además. Todos tenemos que rogar para que haya misioneros. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Eso es una intención de la oración de la iglesia, de nosotros, pedir que haya misioneros en lo cercano, que haya quienes se dediquen al Evangelio, como los sacerdotes, como las religiosas, que haya quienes vayan a tierras extranjeras, a lejanos, para anunciar el Evangelio. Y es una intención de nuestra oración permanente y un mandato, el Señor ruegue. Por lo tanto, pidamos al Señor por las vocaciones
nuestra iglesia lo necesita, nuestro pueblo lo necesita, queramos que lo haya y también pidamos que todos tomemos parte en la misión de anunciar el Evangelio sin condiciones, para la gloria de Dios y para el bien de los hermanos y aún con la fortaleza de enfrentar las contrariedades. Hemos escuchado el llamado para la misión. Jesús envía de dos en dos. Y algo ya hemos dicho, el envío, misión significa eso, envío, que como es un envío con una tarea, también tiene el sentido de la misión que tengo que hacer en ese envío. La iglesia, a la que nosotros somos incorporados por el bautismo y la confirmación, es ese llamado que hace Dios de nosotros, porque no elegimos en primer lugar ser iglesia, somos elegidos. Claro que hemos de responder, y ahí está nuestra libertad y nuestra decisión. La iglesia entera como tal es misionera y cada uno de nosotros en ella con distintas vocaciones. La misión es llevar el Evangelio, anunciar a Jesús, en primer lugar con el testimonio, en primer lugar cumpliendo sus mandamientos, en primer lugar por nuestra pertenencia a Cristo y a la Iglesia, pero también de palabra y también de obra. Y tenemos que a veces quitarnos un miedo al qué dirán, a la presión ambiental, un miedo que a veces lo disfrazamos, decir, bueno, yo estoy en lo mío y el otro está en lo suyo. Debemos respetar en cuanto a no agredir a nadie, en cuanto a no imponernos a nadie, pero también tenemos que respetar anunciando el Evangelio de Jesús. En esto, como los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de anunciar. A veces tenemos que buscar la forma, incluso ver las dificultades que tiene con frecuencia por la misma cultura ambiental, una cultura que no pone en el centro el que el hombre descubra para qué existe, cuál es la finalidad de la existencia, que no pone en el centro la dimensión religiosa, la satisfacción inmediata, que no pone el sentido total. El hombre tiene que irse construyendo una totalidad, no en un momentito para aquí y para allá. Entonces, hay que ayudar también a encontrar las dificultades que nosotros mismos tenemos. Nosotros mismos tenemos dificultades, tenemos partes no evangelizadas de nosotros mismos, o en la cual nos cuesta seguir al Señor, o en la cual seguimos lo que parece evidente, ¿no? La fe es el seguimiento y el anuncio total. Católico significa según el todo. O sea, la fe católica anuncia todo lo que Jesucristo ha enseñado y todo lo que la misma Iglesia con el tiempo ve que son consecuencias, se ilumina toda la realidad. No hace tanto, y a una mujer de la televisión ya afirmaba muy absolutamente que ella era católica, pero que estaba en favor del divorcio, que la mujer hiciera lo que quisiera con el derecho al divorcio. En verdad, no hay ningún derecho al divorcio, porque el derecho es hacer algo bueno, y el derecho es dado por Dios. De verdad, el hijo que tiene dentro no le pertenece. Le pertenece cuando tiene que cuidarlo y tiene que engendrarlo y tiene que darlo a luz, pero no le pertenece como un objeto, no es propiamente su cuerpo. Pero a lo que yo voy, con la facilidad que puedo decir yo soy católica y negar una verdad de la fe católica, una verdad de la moral católica, que por otra parte en este caso es de la moral general, universal, reforzada por el Evangelio. Nosotros con humildad tenemos que dejarnos evangelizar. Y si algo choca, no de lo exterior o de lo que haga fulano, vengano, ni siquiera de lo que haga el obispo, el papa, no, sino de lo que la Iglesia enseña como verdadero, como que es de Dios, no cosas secundarias, si la iglesia se habla a las 5 a las 6 de la tarde. Bueno, si algo nos choca, tenemos que pedir la conversión nuestra de la mente, porque nosotros anunciamos la verdad de Jesucristo, por lo tanto tenemos que iluminar nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestro ser, y creer de verdad que la verdad, que es Jesús y en todos sus ámbitos,
es lo que libera al hombre. Entonces llevamos un bien para el hombre, siempre con respeto, con caridad, buscando ayudar y según sean los momentos. Que el Señor nos renueve pues en el sentido de nuestra misión, de porque Jesús quiere a través de nosotros llegar a muchos.